Biblia en el libro de Proverbios. En esta oportunidad, hermanos, vamos a leer el último capítulo de la primera sección de este libro. Vamos al capítulo 9 y lo vamos a leer todo. Son 18 versículos los que contiene este capítulo 9. Dice la palabra de Dios: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias porque nos permite reunirnos una vez más como pueblo tuyo, como iglesia tuya, para clamar, bendecir tu nombre, pero también, Señor, para ser alimentados a través de tu palabra. Rogamos, Señor, de la manera más humilde, que alimentes nuestro ser, Señor, que nos hagas entender los misterios de tu palabra y que generes la suficiente humildad en nosotros para reconocer nuestros errores y con la ayuda de tu Espíritu Santo rectificar lo que sea necesario. Bendice la vida de mis hermanos presentes y bendícenos con tu palabra una vez más, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? ¿Cuántos de los presentes han planeado alguna fiesta reciente en su casa? Ya sea un cumpleaños, una celebración de graduación, un baby shower, lo que sea. Cualquier tipo de celebración en el cual usted considere hacer una invitación a sus seres queridos o amigos para que atiendan a su hogar. Si usted lo ha hecho recientemente, recordará o reconocerá de que se lleva a cabo una preparación con el propósito de que los invitados estén cómodos. Nos queremos asegurar que los invitados que van a atender no les falte comida, que haya suficientes bebidas, que estén cómodos. Incluso se puede decir hasta la limpieza que se lleva a cabo en el hogar es un poco más profunda. Todo con el propósito de que los invitados que van a atender a nuestro hogar tengan un tiempo agradable, que estén cómodos y que no les falte nada. Claro, esto se lleva a cabo si nos importa los invitados y también si nos importa hacer bien las cosas. Pues de no ser así, no nos va a importar la presentación, tampoco nos va a importar si hay suficiente comida o suficientes bebidas, no nos importa si los invitados son bien atendidos. Ese, queridos hermanos, es precisamente el contraste que ahora encontramos en este capítulo final de la primera sección del libro de Proverbios, donde primordialmente hemos aprendido sobre los discursos. En este capítulo final de esta sección, hermanos, como espero que lo hayan notado, las personificaciones continúan. Y ahora encontramos a la sabiduría y a la insensatez personificadas en dos mujeres muy diferentes.
dos mujeres, hermanos, que están preparando una fiesta y ellas mismas son las anfitrionas. Este capítulo 9, hermanos, lo estaremos aprendiendo primordialmente en tres secciones primordiales, que es lo que vemos en el panorama general de este capítulo 9. Y como punto de partida, hermanos, quiero que juntamente notemos y aprendamos lo que tiene que ver con la invitación y preparación de esta mujer a la cual vamos a llamar una vez más, tomando el contexto del capítulo 8, vamos a llamarla la mujer sabiduría. Y notemos por un momento, hermanos, la invitación y preparación de esta mujer. Proverbios capítulo 9, verso 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. En esta primera sección que vemos la invitación de la mujer sabiduría, podemos ver, hermanos, por lo menos 3 detalles a resaltar en cuanto a la preparación y la propia invitación de esta mujer llamada sabiduría. En primer lugar, notemos, hermanos, cómo es que esta mujer preparó su casa para que al momento que lleguen los invitados puedan estar no solamente cómodos, sino seguros. El verso 1 nos enseña que esta mujer edificó su casa y labró sus 7 columnas. A lo largo de los años han existido diferentes interpretaciones en cuanto al significado literal de estas 7 columnas. Pero en el sentido general, hermanos, vemos este número 7 por todo el contexto de la palabra de Dios como un número que implica o perfección o algo completo. Esa interpretación tiene sentido en el contexto inmediato, pues los primeros 6 versos de este capítulo 9 nos relatan de manera resumida lo bien preparada que se encontraba esta mujer sabiduría. Estaba tan preparada que dice la palabra que labró sus 7 columnas. Y eso nos da a entender, queridos hermanos, que la casa de esta mujer es una casa fuerte, es una casa bien construida. Es a la vez, hermanos, una casa similar o una edificación similar a la que encontramos en aquella parábola presentada por nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 7, verso 24, de aquel hombre prudente que dice la palabra que edificó su casa sobre la roca. Dice el verso 25 de Mateo capítulo 7 que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. De igual manera, quien llegue a entrar a la casa de esta mujer llamada sabiduría, quien atienda la invitación de su fiesta, no se tiene que preocupar por la lluvia, no se tiene que preocupar por el viento y tampoco se tienen que preocupar de los peligros que radican afuera de la casa. Si nosotros llegamos a entrar, podemos estar seguros. Entonces, como punto de partida a esta mujer, aparte de invitar a la fiesta, dice la palabra que esta mujer nos ofrece seguridad a aquellos que atienden su invitación. Pero el segundo detalle lo encontramos en el verso 2. Y dice la palabra que mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. A primera vista podemos ver este verso 2 o este detalle sobre esta mujer como si esta mujer fuese una asesina. Pero en realidad, hermanos, debemos de entender la frase mató a sus víctimas en el sentido de que esta mujer cazó animales con el propósito de preparar un banquete. De hecho, ese verso 2 en la Biblia de las Américas dice, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino y ha puesto también su mesa. Entonces, mató sus víctimas nos da a entender de que esta mujer ha matado animales para presentar, pongámoslo de esta manera, los mejores cortes de carne que nosotros nos podamos imaginar. Aquí no estamos hablando del diezmillo o de la chuleta del 7.
Son unos buenos T-bones que está preparando esta mujer sabiduría. Y como parte de su preparación, como parte de ser la anfitriona, ha preparado alimentos, pero también nos dice la palabra que ha mezclado su vino. En el contexto judío histórico, hermanos, el mezclar vino se llevaba a cabo con dos propósitos primordiales, o de dos razones diferentes. La primera era una mezcla con agua para disminuir su concentración, como incluso lo aprendimos y lo vimos que se llevó a cabo en la propia Pascua que nos relatan los evangelios. Pero hay otro tipo de mezcla que los antiguos llevaban a cabo con el propósito específico de mejorar su sabor. Esta mezcla no era con agua, sino que era con especies. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Cantares, capítulo 8, verso 2, donde dice: yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías, y notemos lo siguiente, y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Debido a que es una fiesta a lo que esta mujer sabiduría está invitando, podemos concluir que es la segunda mezcla a la cual se está refiriendo. Es decir, es una mezcla con especies para mejorar el sabor del vino. Entonces, hasta este punto ya hemos notado que esta mujer extiende su invitación, llama a las personas a la protección de su hogar, tiene la mejor comida, el mejor vino, pero como tercer detalle dentro de esta primera sección, hermanos, notemos los detalles sobre la propia invitación. Verso 3. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad, como dice, por el camino de la inteligencia. Esta mujer, hermanos, sabiduría, tiene el interés de alcanzar a cuantos más invitados le sea posible. Eso nos da a entender que la casa de esta mujer es una casa demasiado grande y tiene el espacio necesario para todo aquel que quiera atender a su fiesta. Y para alcanzar al mayor número de personas en esta invitación, la palabra nos enseña que envió a sus criadas para que extiendan la invitación, pero también nos enseña que ella misma de una manera personal se sube a la parte más alta de la ciudad y extiende la invitación. Su invitación es para el común, para el simple y para los faltos de cordura. Y notemos, hermanos, cómo esta invitación no solamente es a la propia protección de su hogar, sino que directamente les da a entender de que les está invitando a que sean partícipes del banquete. Verso 5, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. A la vez, en su propia invitación, esta mujer da a entender para aquellos que escuchan y atienden su invitación que les es necesario dejar a un lado las simplezas. Verso 6, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Esta palabra simplezas en otras versiones se traduce como necedad. La Biblia de las Américas dice: abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. La traducción lenguaje actual dice: si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia. Entonces, una vez notado, hermanos, la preparación e invitación de esta mujer llamada sabiduría, veamos ahora, hermanos, su contraparte. Llegamos a la segunda sección y ahora vemos la invitación y preparación de esta mujer que ahora vamos a llamar la mujer insensatez. Pasemos al verso 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que están ahí los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol.
Hay pocas similitudes entre estas dos mujeres y son más las diferencias que encontramos. La similitud más obvia, hermanos, es que esta mujer insensata, al igual que la mujer sabiduría, también está preparando una fiesta y también está extendiendo su invitación. Pero es hasta ahí donde llegan las similitudes, porque ahora quiero que notemos, hermanos, las diferencias. En primer lugar, la sabiduría ya vimos que ofrece seguridad. La sabiduría ofrece un banquete con los mejores cortes de carne, con el mejor vino y una mesa bien preparada. Pero esta mujer llamada insensatez solo ofrece agua y pan. Y no cualquier tipo de agua o cualquier tipo de pan. El agua que esta mujer está ofreciendo es agua robada. Y posiblemente el pan también. Por eso invita a que se disfrute a escondidas. Notemos el verso 17. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. La traducción lenguaje actual presenta este verso 17 de la siguiente manera: no hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. El agua, como ya lo hemos compartido, hermanos, en los tiempos antiguos, en este tipo de tierras desiertas, era demasiado preciada. De tal manera que los dueños de los pozos de agua debían de tenerlos bien protegidos, protegidos de los ladrones, como esta mujer llamada insensatez. Pero no solamente encontramos obvios contrastes en lo que estas dos mujeres como anfitrionas ofrecen, sino que también hay un claro contraste en la propia invitación. La sabiduría, aprendimos que envió a sus criadas y después ella misma de manera diligente se fue al lugar más alto de la ciudad a invitar a todos. Pero esta mujer insensatez no tiene criadas y ella tampoco sale a extender su invitación. Es una mujer floja. Y por lo floja que es, simplemente está sentada en una silla a la puerta de su casa y los únicos que esta mujer invita son aquellas personas que pasan por enfrente de su casa. Verso 14, se sienta en una silla a la puerta de su casa para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Ahora, lo interesante de esta invitación de la mujer insensatez es que aunque su invitación es a lo incorrecto, es directa en su invitación. Notemos el verso 16. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Notemos, hermanos, que esta mujer sinvergüenza no está ocultando el hecho de que lo que le está ofreciendo a sus invitados es algo robado. Eso sí, lo que los invitados no saben es que en el hogar de esta mujer insensatez se encuentran muchos muertos y que sus convidados están en lo profundo del Seol. En otras palabras, aquellos que atienden a la invitación de la mujer insensatez jamás salen de ahí, terminan muertos. Ahora, hermanos, habiendo considerado hasta este punto la preparación e invitación de estas dos mujeres, yo les pregunto a cada uno de ustedes: si nosotros en esta misma tarde recibimos una invitación de la mujer sabiduría y la mujer insensatez, ¿a cuál fiesta asistiría usted? Considerando esta propia información, de que si vamos a la casa de la mujer insensatez, va a haber pan y agua. Y no porque no tenga el suficiente dinero o porque sea humilde, no, porque lo robó. Y aparte de eso, la invitación en realidad fue una invitación de muy mal gana. A diferencia de la mujer sabiduría, que se tomó el tiempo posiblemente de, en vez de mandarnos un texto, nos llamó por teléfono, nos preguntó cómo estábamos y después extiende la invitación a su casa, que no solamente encontramos seguridad, sino que encontramos la mejor comida y el mejor vino. Queridos hermanos, antes de que pensemos en cuál sería la respuesta, es necesario que entendamos que nadie, absolutamente nadie, termina en ninguna de las dos casas por accidente.
Es decir, los que terminan en la casa de la mujer sabiduría van ahí por su propia decisión. De la misma manera, los que terminan en la casa de la mujer insensatez están ahí por una decisión personal. Ahora bien, por obvio que parezca a casi todos los presentes, que todos escogerían la invitación de la sabiduría, la realidad, hermanos, es que es todo lo contrario. Si viéramos la lista, hermanos, de las personas que hicieron el RSVP para la insensatez, nos encontraríamos que esa lista es mucho más larga que los que aceptaron la invitación de la sabiduría. Ahora, ¿acaso la lista de los que atienden con la insensatez es más grande porque ellos no quieran ser parte de la casa segura y fortificada de la sabiduría? No, no es que no la aprecien. Es que en su propia insensatez no saben que están en peligro. Dice Proverbios 19:3, a la insensatez del hombre la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, nos preguntamos, hermanos, si a la luz de la palabra en el contexto general, con estas dos personificaciones e ilustraciones presentadas, el mayor de personas que atiende es a la casa de la insensatez en vez de la casa de la sabiduría, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué es que más gente atiende a la casa de la mujer? Más van con la insensatez que con la sabiduría. Bueno, así llegamos a esta tercera sección, hermanos, donde vemos ahora el panorama amplio de lo que esto verdaderamente significa. Y para esto, hermanos, ahora veamos esta tercera sección donde nos presenta información sobre los propios invitados. Interesantemente, justo en medio de la invitación de la sabiduría y la insensatez es donde nos encontramos esta información intermedia de los invitados. Y mucha atención, Proverbios 9:7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y tus años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Ya vimos entonces, hermanos, la invitación y preparación de la sabiduría e insensatez, pero ahora estos versos intermedios nos presentan información clave sobre los propios invitados. Y claramente unos deciden ir con la sabiduría y otros ir con la insensatez. Pero es en esta información y en estos versos, hermanos, que vemos que hay una parte no tan obvia de quienes optan ir a cuál fiesta. Hace unos minutos preguntaba si cada uno de nosotros recibiésemos la invitación de ambas mujeres, ¿a cuál asistiríamos? Y seguramente la mayoría, si no es que todos, pensamos dentro de nuestro corazón, no, claro que yo iría con la mujer sabiduría. Ahí hay protección, ahí hay la mejor comida y la mejor bebida. Pero la realidad es que es muy diferente lo que la palabra nos enseña. Notemos el verso 7. Porque en este verso 7, hermanos, nos revela quién, no a través de su palabra, sino a través de su comportamiento, automáticamente se dirige a cada casa. Notemos el verso 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ahora este verso 8, hermanos, nos presenta dos tipos de invitados. Ya aprendimos acerca de las dos anfitrionas, ahora vemos los dos tipos de invitados. El primero se presenta como un impío o escarnecedor. En otras versiones esta palabra se traduce como burlón, como insolente o insensato. Y nos da un detalle de este tipo de invitado. Y este detalle es, hermanos, que este tipo de invitado
no se le puede corregir. De hecho, si alguien se atreve a hacerlo, le va a aborrecer. Verso 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Ahora, ¿por qué aborrece la corrección este tipo de invitado? La respuesta es simple: porque es un insolente, insensato y burlón. Y a la luz de esta información, de este primer tipo de invitado, hermanos, quiero que tomemos una pausa y que meditemos cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. Queridos hermanos, ¿de qué manera reaccionamos cuando alguien nos muestra nuestros errores? ¿De qué manera actuamos cuando alguien nos corrige? Tu propia reacción da respuesta inmediata a qué fiesta tú asistirías. Así que no se trata tanto de pensar y decir con mi boca, oh no, yo asistiría a la fiesta de la sabiduría. No, 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 no. Aquí la respuesta en el contexto inmediato se da en base a cómo reaccionamos ante la corrección. Si alguien me muestra mi error, yo trato de ahora resaltar el error en el otro. O humildemente reconozco lo que me está enseñando y trato de corregir lo que se me está mostrando. Con esta información ahora podemos entender, hermanos, que este insensato no va a la fiesta de la sabiduría, no porque no quiera ser parte del banquete, no porque no quiera la protección, no porque no quiera parte de la casa fortificada, no. Este insensato no atiende a la fiesta de la sabiduría porque en tal casa hay un reglamento de conducta al cual él mismo no está dispuesto a sujetarse. Este tipo de insolente hace lo que quiere y a él nadie lo puede cuestionar. A él nadie lo puede corregir. Y cuando vemos la invitación y el invitado sabio, por el otro lado, este tipo de invitado muestra un comportamiento completamente diferente. No solamente está dispuesto a sujetarse, sino que es humilde y ama al hermano que le muestra el error con el afán de que corrija sus pasos. Esta persona, hermanos, a diferencia del insolente, no aborrece a quien le corrige, por el contrario, está agradecido con él y le ama. Verso 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y, como dice, hermanos, te amará. Un contraste verdaderamente claro. Uno de los que vamos a corregir nos van a aborrecer y otros nos van a amar. Verso 9, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El sabio ama a quien le corrige y con el propio paso del tiempo ese tipo de persona se hace más sabio aún. Que es lo mismo que nos enseña Proverbios capítulo 4, verso 18, donde nos enseña: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Su sabiduría va incrementando. Cada vez que corrige sus pasos, esa persona cada vez camina más en justicia. Pero el escarnecedor es todo lo contrario. Cada vez que alguien le muestra el error, cada vez que alguien se atreva a corregirlo, esa persona le va a aborrecer. Hermanos, estos 3 versos de Proverbios capítulo 9 que presentan el contraste de los invitados nos debería de poner a pensar a cada uno de nosotros. Porque revela el obvio contraste entre el sabio y el insensato. Y revela de una manera detallada y personal los comportamientos en cada tipo de persona a la luz de la corrección. Ahora, hermanos, seamos sinceros. A nadie le gusta que le corrijan. Pero esto no se trata de gustar o no gustar. Esto se trata de entender lo que es justo y correcto. De tal manera que si alguien me muestra un error en mí, no me va a gustar, pero voy a entender que es lo correcto y que de cierta manera ese hermano que me está mostrando mi error lo hace porque quiere que mis pasos estén más rectos en camino a la justicia. Y por eso yo le debo de amar. Pero si nuestra reacción es completamente diferente, hermanos,
Puede que equivocadamente pensemos que aunque hemos aceptado la invitación con nuestra boca de la sabiduría, nuestra reacción y acciones muestran que en realidad la casa que nos está esperando es la casa de la insensatez. Ahora, si solamente analizamos nuestra reacción a la corrección, a la luz de este texto, hermanos, estaríamos cometiendo un grave error. Porque aunque es verdad que esta información es presentada, el panorama amplio nos presenta un escenario mucho más importante. Nos presenta una decisión con consecuencias eternas. Notemos el verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Este verso 10, hermanos, ahora nos arroja un poco más de luz sobre la situación y a la vez nos muestra por qué cada quien reacciona como reacciona. Y la razón, hermanos, es porque el justo ama la corrección y es humilde con ella por el simple y sencillo hecho de que el temor de Jehová está en él. Es por eso que esa persona reacciona como reacciona. La fuente de sabiduría, queridos hermanos, presentada en estos versos, no lo entendamos de una manera equivocada, como que esta sabiduría es el resultado de años largos de estudio o de haber ingresado a la universidad más prestigiosa, porque ese no es el caso. La sabiduría presentada aquí, hermanos, no es sabiduría terrenal, es sabiduría que proviene directamente de lo alto. Propio verso que leíamos al dar apertura al culto, Santiago capítulo 3, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Notemos, hermanos, la descripción bíblica de la sabiduría a la luz de la corrección. Y analicemos, hermanos, en aquellas ocasiones que alguien nos ha corregido o mostrado un error, si nosotros hemos reaccionado de una manera sabia o de una manera insensata. Pero entendamos la definición de sabiduría de acuerdo a lo que vamos a leer. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, como dice, hermanos, es pacífica. Esta sabiduría, hermanos, por el hecho de que es pacífica, va a reconocer el error. En la insensatez, hermanos, cuando alguien me muestre mi error, yo ahora le voy a voltear la tortilla. No, pero fíjate, tú me estás diciendo esto a mí, pero fíjate cómo eres tú. La sabiduría que es de lo alto, hermanos, es pacífica, pero no solamente eso, también es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y es esta sabiduría que proviene de lo alto, a la cual está haciendo referencia Proverbios capítulo 9, y por eso ahora entendemos que el sabio presentado en el verso 9 reacciona como reacciona porque tiene este tipo de sabiduría, no la sabiduría humana. Y por el contraste, no el escarnecedor. El escarnecedor presentado aquí, hermanos, se jacta en su propia opinión. E incluso, hermanos, considerando la propia definición de la palabra escarnecedor, se burla de la sabiduría divina. No olvidemos, hermanos, que la definición de escarnecedor es alguien que se burla, se mofa y ridiculiza a los demás. Y en este contexto, este tipo de persona ridiculiza no solamente la corrección, sino la propia sabiduría. Y aquí, hermanos, quiero hacer una pausa para que espero que cada uno de nosotros entendamos un principio demasiado importante. ¿Cuántos de los presentes, hermanos, en alguna ocasión han intentado corregir a un impío a través de la sabiduría divina? Posiblemente todos en algún dado caso lo hemos hecho. En la mayoría de los casos, la respuesta que vamos a recibir para nada va a ser una respuesta agradable.
Algunos la desprecian y otros se burlan. Queridos hermanos, algo que debemos de considerar en tales casos son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 6, cuando nos encontremos en ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que dice? Acompáñenme para allá, porque esto sí es importante que lo entendamos, hermanos. Mateo capítulo 7, verso 6. Dice la palabra de Dios: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Queridos hermanos, los escarnecedores no aprecian las perlas del Evangelio y la sabiduría de Dios, por lo tanto, es una práctica y reacción común que ellos mismos las pisoteen. Es por eso, hermanos, que el escarnecedor aborrece a quien se le corrige. Y es por eso que prefiere morar en la casa de la insensatez. Y hermanos, este punto es importante porque en muchas ocasiones, con buenas intenciones, nosotros queremos tomar las perlas del Evangelio y es como si las quisiésemos forzar en los impíos, hermanos, pero en realidad lo que estamos haciendo es poner las perlas del Evangelio en el piso para que los perros y los cerdos las pisoteen. Es una idea verdaderamente gráfica, hermanos. Pero eso es lo que hacemos, hermanos, cuando nosotros de una manera insistente estamos queriendo poner las verdades de la sabiduría divina y el Evangelio con personas que no solamente las rechazan, sino que se burlan de las verdades bíblicas. Hermano, hermana, cuando eso sucede, no continúes poniendo las perlas del Evangelio porque no son tuyas. Somos administradores de ellas, pero no estamos para que la gente se burle de ellas y que las continúen pisoteando. Hay que saber, queridos hermanos, cuándo nos es necesario más bien cerrar la boca y apartarnos de esas personas que lo único que hacen es burlarse de las verdades del Evangelio, por muy buenas que consideres tus intenciones. Es lo que Jesús estaba dando a entender: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es por eso, hermanos, y esto lo hemos compartido en diversas ocasiones, es por eso importante que entendamos, hermanos, que una persona no regenerada, una persona que no está humillada delante de Cristo, no tiene absolutamente ningún sentido, hermanos, que nosotros de cierta manera queramos dar algún tipo de consejería bíblica. Porque para que eso funcione como punto de partida, esa persona debe de tener su vida rendida a Cristo. Es por eso tan ilógico, hermanos, que quisiésemos nosotros, como solamente por presentar un ejemplo, hermanos, intentar dar consejería matrimonial bíblica a unos incrédulos. Hermanos, si ellos no han rendido su vida a Cristo por completo, las verdades del Evangelio que choquen con su propio sentir las van a rechazar y se van a burlar de ellas. Y estas verdades, hermanos, esta sabiduría es tan preciada que no está para que nosotros las pongamos a los pies de aquel que quiera pisotearlas. Y es importante que reconozcamos eso, hermanos, porque en ciertas ocasiones cuando vemos estas imágenes se les pone la etiqueta de héroes de la fe. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros hemos visto, hermanos, muchos videos donde hay personas, y una vez más, hermanos, yo no dudo de sus intenciones, posiblemente tienen buenas intenciones, pero posiblemente usted también ha visto videos donde hay personas de que no en una ocasión o en dos ocasiones, sino que de una manera constante, inconstante, se ponen a predicar en las calles, por ejemplo, en los desfiles de los homosexuales. Y ahí están todos los del desfile ridiculizándolo, gritándole y haciendo de todo. Y la persona continúa. Nosotros podemos considerar, ve, ese hermano sí tiene la fe bien firme. Hermanos, a la luz de la Escritura, lo que esa persona está haciendo es poner lo santo a los perros y las perlas delante de los cerdos para que lo pisoteen. ¿Eso significa que no debemos de compartir el Evangelio? No, hermanos, no quiero que me malinterpreten.
Pero lo que sí estoy diciendo, hermanos, que cuando de una manera continua, repetitiva, lo único que recibimos es burla, hermanos, nos es necesario mejor, como hizo Pablo, limpiarnos el polvo y hacernos un lado. Pero lamentablemente muchas veces pensamos equivocadamente que si yo insisto y si soy de cierta manera con un tono de voz un poco más agradable, comenzamos a considerar el pragmatismo, que si yo lo hago de esta manera, posiblemente va a funcionar. Pero queridos hermanos, las verdades de esta sabiduría no funcionan de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es correcto. Es de acuerdo a lo que Dios hace a través de esta palabra. Y ni usted ni yo podemos controlar eso. Nuestra responsabilidad es hablar la verdad, Dios se encarga del resto. Si alguien insiste en ridiculizar estas verdades, hermano, apártate. Porque si esa persona en primer lugar no ha rendido su vida a Cristo en arrepentimiento y humildad, cualquier verdad de la sabiduría eterna, queridos hermanos, es algo ridículo para ellos. Los escarnecedores no aprecian las perlas del Evangelio ni de la sabiduría de Dios, por lo tanto, las pisotean. Por lo tanto, hermanos, aborrecen a quienes les corrigen. No estoy diciendo, hermanos, de que cada persona que se hace llamar cristiano, que actúa de tal manera cuando se le corrige es un falso cristiano. Eso no es lo que sí estoy diciendo. Pero sí estoy diciendo, hermanos, que si es una práctica continua y permanente en esa persona, esa es una clara evidencia, hermanos, de que el evangelio no se ha efectuado en el corazón de esa persona. Porque esa persona hasta cierto punto considera, no, yo no estoy mal, la otra persona está mal. A mí nadie me va a andar corrigiendo. Pensemos por un momento, queridos hermanos, en el sentido de orgullo que presenta esa persona en su corazón. Cuando el propio evangelio, queridos hermanos, lo que muestra es humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los humildes. Los que reconocen que están en bancarrota espiritual. Que hay una grande área en mi vida que yo debo de continuar trabajando con la ayuda del Espíritu Santo para mejorar. Pero el orgulloso, el insolente, él piensa que ya corrigió todo lo que debía de corregir. Y todo lo malo que surge es por culpa de los demás, no por culpa de él o de ella. Y es por eso, hermanos, que este tipo de persona de una manera continua aborrece a quienes les corrigen. Y es por eso que de una manera automática decide, no porque lo repitió con sus palabras, sino porque sus propias acciones revelan, esa persona directamente se va a la casa de la mujer insensatez. Aunque tal casa, queridos hermanos, ofrezca muerte. No solamente pan y agua robada, sino que también muerte. Proverbios 9:18. Y no saben que están ahí los muertos. Está hablando de los invitados que van a la casa de la insensatez, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Espero que hayamos notado, hermanos, de una manera clara, cómo hay dos casas en esta ilustración: la de la sabiduría y la de la insensatez. Hay dos casas de la misma manera que Mateo capítulo 7 nos presenta dos puertas: la ancha y la estrecha. De la misma manera que el mismo capítulo nos presenta dos caminos: el espacioso y el angosto. De la misma manera que nos presenta dos árboles: el que da buen fruto y el que da mal fruto. Y de la misma manera que el mismo capítulo nos presenta dos cimientos: la roca y la arena. Hay personas, hermanos, que a lo largo de los años han interpretado esas ilustraciones de Mateo capítulo 7 como los cristianos espirituales esforzados y los cristianos débiles. Pero eso no es para nada lo que Mateo capítulo 7 nos está pintando, y tampoco lo que Proverbios capítulo 9 nos está pintando.
Lo que Proverbios capítulo 9 y Mateo capítulo 7 nos están mostrando, queridos hermanos, son los que le pertenecen a Dios y los que están fuera de Dios. Todas estas ilustraciones, hermanos, nos presentan de cierta manera las mismas opciones y decisiones que Proverbios capítulo 9 nos presenta. Es decir, el sabio va a la fiesta de la sabiduría, entra por la puerta estrecha que lo lleva al camino angosto, y ese mismo sabio da fruto bueno y edifica su casa sobre la roca. El insensato, a diferencia, por su propia insensatez, se va a la fiesta de la mujer insensatez. Entra por la puerta ancha que lleva al camino espacioso, que resulta en generar fruto malo y edificar su casa sobre la arena. Hermanos, solo hay dos opciones. No se puede ser medio parte de uno y medio parte de la otra. De hecho, es por eso que en la propia invitación de la sabiduría dice en Proverbios 9:6, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Es decir, hermanos, yo no puedo ir a las dos fiestas a la misma vez. Es verdad que nosotros en ocasiones lo hacemos, ahí planeamos bien el tiempo, bueno, voy a ir 2 horas aquí y a las 3 me voy para llegar allá. Y así como doble. Aquí no se puede, hermanos. Las fiestas son a la misma hora. No podemos asistir a las dos. De la misma manera que no podemos entrar por las dos tipos de puertas. No podemos estar en dos caminos diferentes y no podemos generar dos tipos de frutos y tampoco podemos edificar nuestra casa en dos tipos diferentes de cimientos. Más bien entendamos, hermanos, que el que está en la fiesta correcta está ahí porque entró por la puerta correcta, está en el camino correcto y ha edificado su casa en el cimiento correcto. De hecho, aquellas personas que equivocadamente sí piensan, bueno, pues sí, yo voy a estar con la sabiduría este fin de semana y para el próximo lunes me voy a la casa de la insensatez. Espero que no haya ninguna persona presente que piense de tal manera, hermanos, pero para aquel que tenga esa idea equivocada, el libro de Apocalipsis nos presenta una ilustración que nos muestra precisamente cómo aquella persona que no es, una vez más, ni frío ni caliente, sino que sí quiere estar en el medio. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que va a hacer Dios? Lo vomitaré de mi boca. Porque es imposible, hermanos. No existe tal cosa como un cristiano carnal. Lo que sí existe son cristianos que están siendo santificados. Son cosas muy diferentes, hermanos. Porque el concepto de cristiano carnal es decir, yo soy cristiano, pero así soy yo. Y a mí nadie me va a andar corrigiendo. Algo muy diferente a un cristiano que, aunque pueda estar débil en su fe, está siendo santificado. Que posiblemente lo corregimos hace 6 meses y se enojó. Pero lo corregimos 6 meses después y ahora ya no se enojó tanto y ahora es un poco más humilde. ¿Por qué? Porque es como la luz de la aurora. Cada vez va siendo más y más santificado. Pero aquel que directa y claramente dice, no, a mí no, es una clara evidencia de que ese tipo de persona no está en la casa de la sabiduría por el simple y sencillo hecho que el temor de Jehová no está en él. Y si el temor de Jehová no está en nosotros, hermanos, es porque Dios no está en nosotros. Y si Dios no está en nosotros, es porque vamos en el camino de la perdición, que como fin tiene las profundidades del infierno. Con esta información presentada, hermanos, vuelvo a preguntar. Si usted recibe la invitación de la sabiduría y la insensatez esta misma tarde, ¿a cuál fiesta asistiría? Que no sea nuestra respuesta de acuerdo a la lógica a dónde nos dirigiríamos, pero pensemos en aquellas ocasiones que la gente, a la luz de la Escritura, ha intentado corregir maneras pecaminosas en nosotros. ¿De qué manera reaccionamos? Porque eso sí da una evidencia y respuesta inmediata a qué casa nos dirigiríamos.
Porque podemos decir con nuestra boca, oh no, sí, yo voy con la mujer sabiduría, pero con nuestros hechos irnos con la insensatez. Que fue lo que le dijo Dios a su pueblo a través del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Dios nos libre, hermanos, de ser ese tipo de cristianos. Que con nuestra boca alabamos y santificamos el nombre de Dios, pero con nuestros actos pisoteamos su evangelio. Eso es algo verdaderamente lamentable. Ahora, no nos equivoquemos tampoco, hermanos, a pensar que el sabio presentado en Proverbios capítulo 9 toma las decisiones correctas por su propio mérito y esfuerzo, porque terminó un curso de teología y ahora tiene el entendimiento correcto para tomar la decisión correcta. No, eso es imposible, hermanos. Más bien entendamos esta verdad de la siguiente manera. El que está en la fiesta correcta, entra por la puerta correcta y está en el camino correcto porque el Dios de sabiduría lo tomó y lo puso ahí. Así de sencillo, hermanos. Entenderlo de otra manera es glorificarnos a nosotros mismos. Oh, no, no, ustedes váyanse con la insensatez. Yo voy a ir a la casa de la sabiduría porque yo sí soy sabio. Es que, hermano, tú no sabes cuánto estudio yo. No se trata de eso, hermanos. Se trata del que hizo la obra en nosotros. Ahora, tampoco nos vayamos al otro extremo a pensar de una manera equivocada que esto descarta por completo la decisión humana, porque eso tampoco es el caso. Entonces ahora surge la pregunta, si Dios hizo todo eso, entonces, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Lo que Dios espera es que humildemente reconozcamos nuestra incapacidad. Que humildemente reconozcamos la necesidad de que Él nos guíe. Que humildemente reconozcamos que fuera de Él estamos perdidos. Eso es lo que Dios espera, hermanos. No espera que te ganes tu entrada a la fiesta de la sabiduría. Espera que reconozcas tu incapacidad, el gran pecado que mora en ti. Pero cuando nosotros en humildad reconocemos eso, hermanos, Dios verdaderamente hace esa obra en nosotros. Y esa obra que Él hace comienza el momento que su salvación se efectúa en nuestros corazones. Pero de ese punto en adelante, queridos hermanos, es un trabajo progresivo, en el cual, como la luz de la aurora, nos vamos santificando más y más y más. Pero no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 3. Vayamos para allá rápidamente, hermanos, y les voy a invitar que nos pongamos de pie. Hemos aprendido en esta oportunidad las dos invitaciones, la de la sabiduría y la de la insensatez. Hemos aprendido acerca de lo que ofrecen en su hogar. Hemos aprendido los contrastes de los propios invitados. Pero como ya lo mencioné, hermanos, sería verdaderamente lamentable que nosotros nos vayamos con una idea distorsionada y errónea que los que están en la casa de la sabiduría están ahí por lo buenos que son. O que están ahí porque verdaderamente se esforzaron en cuanto a la sabiduría y por eso ahora están ahí por merecedores. Porque eso para nada es el caso. Si estamos en la casa de la sabiduría es porque el Dios de gracia y sabiduría tomó a pecadores como usted y como yo y nos depositó en esa propia casa, que ahora tenemos la protección, tenemos el banquete preparado, que es una propia personificación de lo que el profeta Isaías dijo: venid a vosotros, y qué es lo que ofrecía, tendréis leche, miel y todo lo que podamos necesitar. Es una idea, queridos hermanos, de palabras con las cuales la gente entendía, pero en realidad la verdad espiritual es algo eterno que nuestros ojos no pueden ver. Pero estamos ahí porque el Dios de gracia nos puso ahí, y lo único que se espera de nosotros, hermanos, es humildad en nosotros, reconocer que por nuestro propio mérito es imposible, pero gracias al Dios de gracia que Él nos tomó.
Mateo capítulo 5, verso 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es una fiesta, queridos hermanos, gloriosa como no nos podemos imaginar. La fiesta que nos espera, que el Padre tiene preparada para nosotros. Porque así persiguieron, dice la palabra, los profetas que fueron antes de vosotros. Esa propia invitación, hermanos, hasta el día de hoy se continúa extendiendo a través de siervos como usted y como yo, que salimos a las calles a dar la invitación. Pero incluso, queridos hermanos, la invitación debemos de ser precisos en cómo la presentamos. No debemos de ofrecer algo que el anfitrión no ofreció. Debemos de ser fieles a la invitación que nos fue otorgada para presentarla de tal manera. Ser fieles a la propia invitación. Y tener confianza a la vez, hermanos, de que nuestro único trabajo es presentar la invitación. El Dios anfitrión es quien convence a través de la invitación, no nosotros. Así que no te preocupes, hermano, hermana, si al tú presentar la invitación a esta gloriosa fiesta, la gente te rechaza. Porque no te están rechazando a ti, están rechazando al que te envió. Continuemos la obra que nos ha sido otorgada y tengamos la humildad cuando como hermanos continuamos notando la gran lista de errores en medio de nosotros. Tengamos la humildad necesaria para reconocer: gracias, hermano, porque me muestras mi error, gracias porque me estás corrigiendo, y verdaderamente amarles como Dios nos ha amado. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es perfecta, Señor, es santa. Que cuando la tomamos como un espejo, Señor, nos muestra la verdadera condición en la que nosotros nos encontramos. Señor, perdónanos si en nuestro propio crecimiento nosotros todavía nos hemos comportado como escarnecedores, como personas que se burlan y desprecian tu corrección. Tu palabra nos enseña que a todos los que tú tomas por hijos les azotas y disciplinas, Señor. Pues ¿qué hijo es aquel al que no se disciplina? Entonces sería bastardo, nos enseña tu palabra. Señor, genera humildad en el corazón de cada uno de nosotros, para que cuando seamos corregidos, Señor, amemos a los que nos corrigen. Y que a través del actuar correcto por tu Espíritu Santo que mora en nosotros podamos ser más sabios el día de mañana. Líbranos, Señor, de ser personas que aborrecemos a los que nos corrigen, Señor, sino que seamos humildes. A la vez te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles con la invitación que nos has otorgado para que extendamos a todo aquel que encontramos en la calle. Pero también, Señor, ayúdanos a entender que el resultado no depende de nosotros. Nuestra única labor es presentar la invitación, el resultado tú lo generas. Pero también genera el entendimiento a través de esa sabiduría que proviene de lo alto, para que cuando las perlas del Evangelio son pisoteadas por aquellas personas a quienes presentamos, no permitamos tal cosa, sino que limpiemos el polvo de nuestros pies y nos apartemos de tales personas. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa sabiduría que proviene de lo alto, que es pura, que es paciente, que es santa, Señor. Y a no jactarnos en nuestra propia sabiduría humana,
Gracias te damos, pues reconocemos que cuando hay corazones humildes, tú, Señor, obras en tales corazones. Nos ayudas, nos guías y nos continúas perfeccionando hasta aquel día glorioso en el cual nos encontremos con aquel que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por Él que ahora tenemos entrada al reino eterno, donde hay una fiesta que nunca cesará, nunca terminará. Y el anfitrión será adorado por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén.